Mientras tanto, la casa de los de la reina amanecía envuelta en un silencio espeso, de esos que no anuncian calma sino la antesala de un nuevo derrumbe emocional. Begoña se movía por las estancias con pasos contenidos, intentando que cada gesto fuera neutro, casi invisible, como si al reducir su presencia pudiera también reducir la tensión que llevaba días instalada entre aquellas paredes. Su mirada, sin embargo, traicionaba el cansancio de quien vive atrapada entre decisiones que no le pertenecen del todo. Al cabo de un momento, Andrés apareció en el umbral del salón con una expresión que mezclaba determinación y culpa. Había pasado la noche ensayando mentalmente cada frase, cada posible reacción de Begoña, consciente de que cualquier palabra mal medida podía alejarla todavía más. Para él, aquel intento de acercamiento no era solo un gesto de reconciliación, sino una forma desesperada de corregir errores pasados, de demostrarle que su preocupación era sincera y no una excusa más para interferir en su vida. Begoña lo escuchó en silencio, con los brazos cruzados y la espalda recta, como quien se protege sin levantar muros visibles. Cuando Andrés habló de confianza, ella sintió un leve temblor en el pecho, porque esa palabra se había convertido en un territorio minado. No negó el esfuerzo de él, pero tampoco se permitió bajar la guardia. Con voz serena, le pidió algo muy concreto: que dejara en paz a Gabriel, que no siguiera provocando enfrentamientos que solo acabarían dañándolos a todos. Justo en ese momento, Gabriel observaba la escena desde la distancia, sin hacerse notar, con esa capacidad suya para leer los gestos ajenos como si fueran documentos legales llenos de cláusulas ocultas. La proximidad entre Andrés y Begoña despertó en él una inquietud que fue creciendo hasta convertirse en una sospecha corrosiva. No necesitaba pruebas, le bastaba la intuición, esa que siempre había utilizado para anticiparse a los movimientos de los demás y mantener el control. Poco después, el abogado no pudo contenerse y decidió confrontar a su esposa. La abordó con una mezcla de ironía y reproche, dejando caer la insinuación de que algo se reavivaba entre ella y Andrés. Begoña sintió cómo la acusación la atravesaba como una injusticia más, una de tantas que había aprendido a soportar. Con firmeza, le aclaró que no había traición alguna, que todo se debía a la preparación de una sorpresa para su cumpleaños, un intento casi ingenuo de devolver algo de normalidad a una relación cada vez más asfixiante. A su vez, en otra parte de la casa, Joaquín y Luis se preparaban para una conversación que ninguno de los dos deseaba, pero que consideraban imprescindible. La reanudación de la relación entre Damián y Digna había removido viejas heridas, despertando el temor de que su madre volviera a sufrir como en el pasado. Ambos coincidían en que no podían quedarse al margen, que el silencio también era una forma de complicidad. Cuando finalmente se sentaron frente a Damián, el ambiente se volvió denso. Joaquín habló primero, con un tono contenido que apenas ocultaba la rabia acumulada durante años. Luis lo secundó, más reflexivo, pero igual de firme. Le dejaron claro que no permitirían que Digna volviera a ser herida, que esta vez estarían atentos a cada gesto, a cada promesa incumplida. Damián escuchó sin interrumpir, consciente de que aquel reproche era el precio de sus errores pasados. Unas horas más tarde, el foco de la tensión se desplazó al laboratorio. Cristina seguía sumida en un estado de culpa que parecía no darle tregua. El recuerdo del suicidio de Beltrán la perseguía incluso en los momentos de mayor concentración, robándole el sueño y la capacidad de disfrutar de su propio talento. Luis, preocupado, intentó acercarse a ella con una paciencia casi fraternal, recordándole que no estaba sola, que el peso de aquella tragedia no podía recaer únicamente sobre sus hombros. Luz, testigo silenciosa de ese desgaste, decidió intervenir. Con palabras suaves, le sugirió a Cristina que se alejara unos días de la colonia, convencida de que solo la distancia podía ayudarla a recomponerse. La joven dudó, atrapada entre el miedo a huir y la necesidad de respirar. Aquella propuesta parecía abrir una puerta, aunque no estaba segura de atreverse a cruzarla. Precisamente en ese instante, la llegada inesperada de Irene alteró por completo el equilibrio precario de Cristina. La presencia de su madre, cargada de intenciones protectoras y reproches no dichos, removió emociones que ella creía enterradas. El apoyo de Irene, lejos de ser un alivio inmediato, reavivó conflictos internos que amenazaban con desbordarla de nuevo. Mientras tanto, en un rincón menos visible de la colonia, Mari Paz ejecutaba su plan con una frialdad calculada. Unas gotas en la tila bastaron para dejar a Claudia completamente indispuesta,
incapaz de asistir a la recogida del premio en la casa cuna. La ausencia de la joven fue aprovechada sin escrúpulos por Mary Paz, que ocupó con acento agudo su lugar con una sonrisa que ocultaba la satisfacción de quien ha logrado imponerse sin levantar sospechas. Por su parte, Pelayo comenzaba a sentir cómo el cerco se estrechaba a su alrededor. La noticia de que Cárdenas se había reunido con Eladio en la cárcel cayó sobre él como una amenaza latente. Cada secreto del pasado, cada decisión turbia, parecía ahora a punto de salir a la luz. El miedo lo empujó a actuar de forma impulsiva, trasladando su angustia a Marta, a quien no dudó en presionar con exigencias y advertencias veladas. Ese mismo día, Gabriel recibió una nueva llamada de Isabel. Su voz, cargada de furia, le reprochó el matrimonio con Begoña como si se tratara de una traición personal imperdonable. La conversación dejó a Gabriel al límite, consciente de que el pasado seguía reclamando su espacio en el presente. Ante la acumulación de frentes abiertos, tomó una decisión drástica: marcharse a París, convencido de que la distancia podría apaciguar al menos una parte del caos que él mismo había alimentado. Sin embargo, la huida no bastó para evitar el enfrentamiento más doloroso. Delia, acorralada por las mentiras de su hijo y el rechazo constante, lo amenazó con destapar toda la verdad si no le concedía una nueva oportunidad. Gabriel, incapaz de tolerar ese riesgo, la expulsó de su vida con una frialdad que dejó a su madre sin aliento. El ataque de asma que sufrió Delia fue la consecuencia inmediata de un golpe emocional que marcó un punto de no retorno, anunciando que las decisiones de Gabriel tendrían un coste mucho más alto del que estaba dispuesto a asumir. Poco después, el eco del ataque de Delia se extendió por la colonia como un murmullo inquietante que nadie se atrevía a formular en voz alta. Begoña fue una de las primeras en enterarse, y la noticia la sacudió con una mezcla de angustia y desconcierto. Aunque la relación entre suegra y nuera nunca había sido cercana, no pudo evitar sentir que algo irreparable se había roto, como si el conflicto entre Gabriel y su madre hubiera cruzado una línea peligrosa. Mientras tanto, Gabriel se refugiaba en la frialdad de los preparativos para su marcha. Cada prenda doblada en la maleta era una forma de aplazar la culpa, de convencerse de que irse a París era una decisión necesaria y no una huida. En su interior, sin embargo, la imagen de Delia jadeando por falta de aire regresaba una y otra vez, erosionando la seguridad que siempre había mostrado ante los demás. Por primera vez, el control absoluto parecía escapársele de las manos. A su vez, Begoña comenzó a cuestionarse el papel que estaba desempeñando en todo aquello. Había defendido a Gabriel frente a Andrés, había pedido calma y distancia, pero ahora la gravedad de lo ocurrido la obligaba a mirar de frente una verdad incómoda. Su matrimonio estaba sostenido sobre silencios, amenazas veladas y decisiones unilaterales. La sensación de estar atrapada volvió con fuerza, recordándole etapas pasadas de su vida que creía haber superado. Al cabo de un momento, Andrés se presentó ante ella con el rostro marcado por la preocupación. No necesitó decir mucho, bastó una mirada para que Begoña entendiera que él también había sabido lo de Delia. En su interior, Andrés luchaba entre el impulso de intervenir y el respeto a la petición que ella le había hecho. Aún así, le confesó que temía que Gabriel estuviera llevando la situación demasiado lejos, y que esa espiral podía acabar arrastrándolos a todos. En otro punto de la colonia, Damián intentaba procesar el enfrentamiento con sus hijos. Las palabras de Joaquín y Luis habían calado más hondo de lo que estaba dispuesto a admitir. La posibilidad de perder a Digna de nuevo, esta vez no por el pasado sino por su incapacidad de demostrar un cambio real, lo dejó sumido en una reflexión amarga. Sabía que ya no bastaban promesas, que debía probar con hechos que no repetiría viejos errores. Por su parte, Digna percibía esa tensión sin necesidad de escuchar conversaciones ajenas. Conocía a Damián lo suficiente como para saber cuándo algo lo inquietaba de verdad. Aunque el reencuentro con él le había devuelto una ilusión que creía extinguida, no podía ignorar la sombra del pasado ni el temor de que sus hijos tuvieran razón. Esa dualidad la mantenía en un estado de alerta constante, entre la esperanza y la cautela. En el laboratorio, la presencia de Irene seguía condicionando cada gesto de Cristina. La joven oscilaba entre el consuelo de sentirse respaldada y la presión de cumplir expectativas que no había pedido. Irene, convencida de estar haciendo lo correcto, no se daba cuenta de que su protección asfixiaba a su hija tanto como la culpa que la consumía. Luis observaba esa dinámica con inquietud, consciente de que cualquier paso en falso podía empeorar la situación.
A su vez, Luz empezó a replantearse su consejo. Ver a Cristina tan alterada tras la llegada de su madre le hizo dudar de si alejarse de la colonia sería suficiente. Tal vez el problema no era el lugar, sino las heridas abiertas que nadie había sabido cerrar. Esa reflexión la llevó a reforzar su apoyo, intentando convertirse en un ancla discreta en medio del caos emocional que rodeaba a la joven. Mientras tanto, Maripaz disfrutaba en silencio del éxito de su maniobra. La ausencia de Claudia en la entrega del premio le había permitido brillar sin oposición, pero también había despertado una inquietud nueva: el miedo a ser descubierta. Cada vez que alguien mencionaba a Claudia, sentía un leve sobresalto, consciente de que su victoria estaba construida sobre un engaño frágil que podía desmoronarse en cualquier momento. En paralelo, Pelayo no lograba apartar de su mente la imagen de Cárdenas hablando con Eladio. Esa escena imaginada se repetía como una pesadilla, alimentando su paranoia. La presión que ejerció sobre Marta no era solo una estrategia política, sino una reacción desesperada de quien siente que el pasado amenaza con destruir el presente. Marta, por su parte, empezó a percibir con claridad el abismo que se abría entre ellos, preguntándose hasta dónde estaba dispuesta a llegar para protegerlo. Ese mismo día, Begoña intentó hablar con Gabriel antes de su partida. No buscaba reproches, sino entender qué lo había llevado a una ruptura tan radical con su madre. Gabriel, exhausto, se limitó a repetir que no había otra salida, que Delia era un peligro para todo lo que había construido. Sus palabras, carentes de emoción, dejaron a Begoña con la amarga sensación de estar escuchando a un extraño. Finalmente, cuando Gabriel cerró la puerta tras de sí, el silencio volvió a adueñarse de la casa. Pero esta vez no era el mismo silencio del amanecer, sino uno cargado de presagios. Begoña permaneció inmóvil durante unos segundos, consciente de que la marcha de su marido no significaba un alivio, sino el inicio de una etapa aún más incierta, en la que cada decisión tendría consecuencias imposibles de esquivar. Unas horas más tarde, la colonia recuperó una apariencia de normalidad que nadie creía del todo. Los pasillos se llenaron de pasos y murmullos, pero bajo esa rutina forzada latía una inquietud compartida. Begoña intentó concentrarse en sus tareas, aunque cada gesto cotidiano le devolvía la imagen de Gabriel alejándose, de una maleta cerrada a toda prisa y de una conversación inconclusa que seguía pesándole en el pecho. Mientras tanto, Andrés decidió mantenerse a distancia, fiel a la promesa implícita que había hecho. Sin embargo, esa prudencia no le impidió observar con atención los cambios sutiles en Begoña. Su mirada ausente, la rigidez con la que respondía a preguntas inocentes, el esfuerzo evidente por no derrumbarse. Él sabía que su silencio era interpretado como respeto, pero también temía que, llegado el momento, ese mismo silencio se volviera en su contra. A su vez, la noticia del viaje de Gabriel comenzó a circular, despertando reacciones diversas. Algunos lo vieron como una maniobra estratégica, otros como una huida encubierta. Delia, aún debilitada tras el ataque de asma, permanecía recluida, envuelta en una fragilidad que contrastaba con la firmeza con la que había amenazado a su hijo horas antes. Su respiración irregular era un recordatorio constante de que el conflicto había dejado huellas físicas, no solo emocionales. En otra casa, Digna reflexionaba sobre la advertencia de sus hijos. La conversación con Damián había reabierto viejas cicatrices, y aunque él se mostraba dispuesto a cambiar, ella no podía ignorar el peso de la memoria. Cada promesa sonaba a eco de otras tantas que no se cumplieron, y aún así, una parte de ella se resistía a renunciar a la posibilidad de un futuro distinto. Esa ambivalencia la mantenía despierta incluso cuando el cansancio la vencía. Por su parte, Joaquín y Luis compartían una sensación extraña de alivio y preocupación. Habían dicho lo que consideraban necesario, pero sabían que sus palabras no garantizaban nada. Luis, además, se debatía entre la lealtad a su familia y la necesidad de sostener a Cristina, cuya fragilidad parecía aumentar con cada día que pasaba. La culpa que ella arrastraba se había convertido en un obstáculo invisible, presente en cada silencio prolongado. Precisamente en ese momento, Irene intentaba imponer una calma que no terminaba de cuajar. Su forma de cuidar, cargada de instrucciones y consejos, chocaba con la necesidad de Cristina de encontrar su propio ritmo. La joven sentía que cualquier gesto era observado, evaluado, y esa presión añadida la empujaba a encerrarse aún más en sí misma. Luz, consciente de ese choque, se esforzaba por mediar sin tomar partido,
sabiendo que cualquier exceso podía agravar la herida. Mientras tanto, Maripaz comenzaba a percibir que su triunfo tenía un sabor amargo. La ausencia de Claudia había generado preguntas, miradas cruzadas y un ambiente de sospecha que la inquietaba. Cada elogio recibido en la entrega del premio le parecía ahora un recordatorio del riesgo que había asumido. Sabía que, tarde o temprano, alguien ataría cabos, y esa certeza la mantenía en una tensión constante. En paralelo, Pelayo no lograba desprenderse de la amenaza latente que representaban Cárdenas y Eladio. La presión sobre Marta había sido un intento de ganar tiempo, pero también había sembrado una distancia peligrosa entre ellos. Marta, acostumbrada a gestionar conflictos, empezó a cuestionarse si ese sacrificio silencioso era sostenible o si, por el contrario, la estaba empujando a una renuncia demasiado alta. Ese mismo día, Begoña recibió noticias del estado de Delia. Aunque no se sentía responsable directa, la culpa se insinuó de manera inesperada. Pensó en la dureza con la que Gabriel había cortado el vínculo, en la frialdad que había mostrado ante el sufrimiento ajeno, y se preguntó hasta qué punto ella había normalizado comportamientos que ahora le resultaban inquietantes. Esa reflexión la dejó con una sensación de alerta que no pudo ignorar. Al caer la tarde, la colonia parecía contener la respiración. Nada había explotado aún, pero todo indicaba que las decisiones tomadas comenzaban a encajar como piezas de un mecanismo imparable. La marcha de Gabriel, el ataque de Delia, las amenazas veladas y las culpas no resueltas dibujaban un escenario inestable, en el que cada personaje avanzaba con cautela, consciente de que el equilibrio era tan frágil como engañoso. Precisamente en ese instante, Begoña sintió la necesidad de ordenar sus pensamientos lejos de miradas inquisitivas. Se refugió en una habitación silenciosa, donde el peso de lo vivido comenzó a adquirir forma. Comprendió que la ausencia de Gabriel no apagaba el conflicto, sino que lo desplazaba hacia un terreno más incierto, obligándola a asumir decisiones sin el amparo de una presencia dominante. Por su parte, Andrés se debatía entre la prudencia y el impulso. Había prometido no interferir, pero cada noticia sobre Delia y cada rumor sobre París reforzaban su convicción de que Gabriel no estaba actuando movido por el amor, sino por el miedo. Ese convencimiento le generaba una tensión interna constante, consciente de que cualquier paso en falso podría interpretarse como una intromisión. Mientras tanto, Damián intentaba recomponer su autoridad moral frente a sus hijos con gestos discretos. Evitó grandes declaraciones y optó por una actitud más observadora, consciente de que la confianza no se recupera con palabras. Digna percibió ese cambio y, aunque no bajó la guardia, empezó a notar una voluntad distinta, menos arrogante y más vulnerable, que la descolocaba profundamente. A su vez, Joaquín reflexionaba sobre el alcance de su advertencia. No se arrepentía, pero sabía que había tensado una cuerda delicada. En su interior, temía que esa firmeza acabara por empujar a Damián a un repliegue defensivo. Luis, más introspectivo, compartía esa inquietud, pero priorizaba el bienestar de su madre, convencido de que protegerla era ahora una responsabilidad ineludible. En el laboratorio, la atmósfera seguía cargada. Cristina se movía con una concentración forzada, intentando que el trabajo acallara la culpa. La presencia de Irene, aunque bien intencionada, añadía un ruido constante a sus pensamientos. Cada gesto de apoyo era recibido con ambivalencia, como si el cariño materno llegara acompañado de una exigencia silenciosa que la desbordaba. Luz, testigo atenta, comenzó a notar el desgaste emocional de Cristina en pequeños detalles. Una mano temblorosa, una pausa más larga de lo habitual, una mirada perdida. Sin intervenir de forma directa, reforzó su cercanía, convencida de que la recuperación no podía imponerse, sino acompañarse con paciencia y respeto por los tiempos ajenos. Entretanto, Maripaz empezó a percibir señales de alarma. Comentarios velados, miradas que se prolongaban más de la cuenta, preguntas aparentemente inocentes sobre Claudia. Cada indicio alimentaba su nerviosismo, recordándole que su victoria dependía de un silencio frágil. La satisfacción inicial dio paso a una vigilancia constante, como si esperara el momento exacto en que todo pudiera venirse abajo. Por otro lado, Pelayo trataba de mantener una imagen de control ante los demás, aunque por dentro la incertidumbre lo carcomía. La reunión entre Cárdenas y Eladio se había convertido en una sombra omnipresente. Marta, consciente de ese temor, empezó a cuestionarse si seguir sosteniendo ese equilibrio impuesto o si había llegado el momento de protegerse a sí misma. Ese mismo día,
Begoña volvió a pensar en Delia, en su respiración entrecortada y en la dureza del rechazo sufrido. Comprendió que la ruptura entre madre e hijo no solo evidenciaba una herida familiar, sino una forma de relacionarse basada en el control y la negación. Esa toma de conciencia la dejó inquieta, obligándola a replantearse su propio lugar en esa dinámica. Al anochecer, la colonia quedó envuelta en una calma engañosa. Bajo esa quietud se acumulaban miedos, culpas y decisiones postergadas. Nada había estallado aún, pero cada paso dado durante el día parecía acercar a todos a un punto de inflexión inevitable, donde las consecuencias ya no podrían esquivarse. Unas horas más tarde, la noche fue cayendo sobre la colonia con una lentitud casi opresiva, como si el tiempo se resistiera a avanzar. Begoña permanecía despierta, sentada junto a la ventana, observando las luces dispersas que se encendían una a una. En ese silencio nocturno, la ausencia de Gabriel se hacía más presente que nunca, no como alivio, sino como una interrogación constante que no encontraba respuesta. Mientras tanto, Andrés recorría los pasillos con pasos medidos, evitando cualquier encuentro que pudiera interpretarse como una intromisión. Aún así, la preocupación por Begoña lo mantenía alerta, consciente de que su petición de distancia no había borrado el vínculo emocional que los unía. Esa contención forzada le pesaba, pero la asumía como la única forma de no agravar una situación ya demasiado frágil. Por su parte, Damián pasó la noche repasando mentalmente cada reproche escuchado durante el día. La firmeza de Joaquín y Luis había dejado una huella difícil de ignorar. Por primera vez en mucho tiempo, se vio obligado a aceptar que su autoridad no bastaba para reparar el daño causado. Esa constatación lo enfrentó a una vulnerabilidad que siempre había evitado, y que ahora se presentaba como un desafío ineludible. Digna, desde su habitación, también permanecía en vela. El recuerdo de su pasado con Damián se mezclaba con la realidad presente, creando una maraña de emociones contradictorias. Aunque deseaba creer en un cambio sincero, no podía desprenderse del temor a revivir viejas decepciones. Esa tensión la mantenía en un equilibrio precario, entre la esperanza y la prudencia aprendida a base de golpes. En el laboratorio, la jornada había dejado a Cristina exhausta. El esfuerzo por aparentar normalidad la había llevado al límite, y ahora, en la intimidad de su cuarto, la culpa reaparecía con fuerza renovada. La presencia de Irene, lejos de calmarla, la obligaba a enfrentarse a expectativas que no sabía si podía cumplir. La necesidad de escapar se mezclaba con el miedo a defraudar, creando un círculo del que no veía salida. Luz, consciente de ese desgaste, decidió mantenerse cerca sin invadir. Sabía que el apoyo verdadero no siempre se manifiesta con palabras, sino con una disponibilidad silenciosa. Esa actitud la llevaba a observar con atención, lista para intervenir solo si la situación lo exigía, respetando el espacio que Cristina necesitaba para recomponerse. Mientras tanto, Maripaz revisaba mentalmente cada detalle de su maniobra. El éxito obtenido no lograba tranquilizarla, pues la sensación de haber cruzado un límite la perseguía. Cada sonido nocturno la hacía sobresaltarse, temerosa de que alguien hubiera descubierto la verdad. Esa inquietud constante transformaba su victoria en una carga difícil de sostener. En paralelo, Pelayo intentaba conciliar el sueño sin éxito. La amenaza de Cárdenas y Eladio se había convertido en una presencia invisible que condicionaba cada pensamiento. Marta, a su lado, percibía esa tensión sin necesidad de palabras. La distancia emocional entre ambos se hacía cada vez más evidente, y ella comenzaba a preguntarse si seguir soportando ese peso era realmente una opción. Al filo de la medianoche, Begoña tomó conciencia de que el conflicto que la rodeaba no se resolvería con la marcha de Gabriel. La ruptura con Delia, la desconfianza creciente y las decisiones tomadas a espaldas de los demás dibujaban un panorama inquietante. Esa certeza la dejó con una sensación de alerta constante, como si el silencio de la noche anunciara un amanecer cargado de consecuencias. Cuando finalmente el cansancio venció a algunos, la colonia quedó sumida en una quietud tensa. Bajo esa calma aparente, cada personaje avanzaba hacia un punto decisivo, consciente de que los acontecimientos recientes no eran un final, sino el preludio de una sacudida mayor que pondría a prueba la fortaleza de todos. Poco después, el amanecer llegó sin promesas de alivio. La luz se filtró tímida entre las persianas, dibujando sombras alargadas que parecían insistir en lo no resuelto. Begoña se levantó con una determinación serena, consciente de que la ausencia de Gabriel la obligaba a asumir un rol más activo, menos reactivo.
No se trataba de tomar partido, sino de proteger su propia estabilidad en un entorno cada vez más imprevisible. A su vez, Andrés inició el día con una cautela distinta. Había decidido sostener su distancia sin desaparecer del todo, atento a cualquier señal que indicara que Begoña necesitaba apoyo. Esa vigilancia discreta era su forma de estar, una presencia que no invade pero tampoco abandona. En el fondo, sabía que el tiempo jugaría a favor de la verdad, y que las decisiones impulsivas solo empeorarían el daño. Mientras tanto, Damián se esforzaba por traducir sus reflexiones nocturnas en gestos concretos. Evitó imponer criterios y optó por escuchar, algo inusual en él. Digna, al percibir ese cambio, se permitió un margen mínimo de confianza, aunque sin olvidar que la coherencia se demuestra con el tiempo. Ese entendimiento frágil, construido sobre cautela mutua, marcó un nuevo tono entre ambos. En el laboratorio, Cristina llegó temprano, intentando adelantarse a la ansiedad. El trabajo la ayudaba a ordenar pensamientos, pero no a silenciar la culpa. Irene, por su parte, moderó su presencia, comprendiendo que insistir podía resultar contraproducente. Esa contención, aunque incómoda, abrió un pequeño espacio para que Cristina respirara con mayor libertad. Luz observó ese equilibrio incipiente y decidió reforzarlo con acciones simples. Una conversación breve, una pausa compartida, un gesto de apoyo sin interrogatorios. Sabía que la recuperación no sería lineal, y que cualquier presión añadida podría quebrar el avance logrado. Su papel, más que nunca, consistía en acompañar sin dirigir. Entretanto, Maripaz comenzó a medir las consecuencias de su éxito con mayor lucidez. El murmullo en torno a la ausencia de Claudia no se apagaba, y cada comentario aumentaba su sensación de exposición. Comprendió que el verdadero riesgo no era ser descubierta de inmediato, sino vivir bajo la amenaza constante de que alguien reconstruyera los hechos con paciencia. Por otro lado, Pelayo se vio obligado a reconsiderar su estrategia. La presión ejercida sobre Marta había tensado la relación hasta un punto peligroso. Ella, cansada de sostener un equilibrio que no le pertenecía, empezó a marcar límites sutiles. Esa resistencia silenciosa lo descolocó, obligándolo a enfrentarse a la posibilidad de perder más de lo que intentaba proteger. Ese mismo día, Begoña recibió noticias alentadoras sobre la estabilización de Delia. Aún así, el alivio fue parcial. Sabía que la herida emocional seguía abierta, y que el conflicto entre madre e hijo no se resolvería con una mejoría médica. Esa comprensión la empujó a replantearse el sentido de su propio silencio, preguntándose si callar era realmente una forma de protección. Al caer la tarde, la colonia volvió a llenarse de actividad, pero la normalidad seguía siendo una fachada. Bajo cada saludo y cada rutina se escondían decisiones pendientes, miedos acumulados y vínculos al límite. Nada parecía definitivo, pero todo apuntaba a un cambio inevitable, como si los acontecimientos recientes hubieran puesto en marcha un proceso que ya no podía detenerse. Precisamente en ese ambiente de normalidad impostada, Begoña empezó a notar cómo las miradas a su alrededor habían cambiado. No eran abiertamente inquisitivas, pero sí más atentas, como si todos intuyeran que algo se estaba resquebrajando en su vida privada. Ella respondía con cortesía medida, manteniendo una distancia prudente que le permitía seguir adelante sin exponerse más de lo necesario. Por su parte, Andrés percibía esa tensión ambiental y reforzaba su discreción. Cada vez que coincidían en un espacio común, se limitaba a un saludo breve, cargado de un respeto que no disimulaba la preocupación. En su interior, la certeza de que Gabriel había dejado asuntos sin resolver crecía, pero se obligaba a no actuar impulsivamente, convencido de que la paciencia sería su mejor aliada. Mientras tanto, Damián comenzó a dar pequeños pasos para demostrar que había escuchado a sus hijos. Renunció a decisiones unilaterales y buscó el consejo de Digna en asuntos cotidianos, un gesto que, aunque modesto, marcaba una diferencia significativa. Digna observó esa actitud con cautela, consciente de que el cambio verdadero no se mide en intenciones, sino en constancia. En el laboratorio, Cristina atravesaba una jornada irregular. Momentos de concentración intensa se alternaban con lapsos de desconexión en los que la culpa regresaba con fuerza. Irene, esforzándose por no invadir, optó por mantenerse en segundo plano, lo que permitió a su hija experimentar una autonomía que necesitaba recuperar. Esa distancia calculada, aunque incómoda, empezó a tener un efecto apaciguador. Luz, atenta a cada detalle,
reforzó ese equilibrio con su presencia serena. Sabía que el proceso de sanación no admitía atajos y que cualquier avance debía respetar los tiempos emocionales de Cristina. Su apoyo constante, sin dramatismos, se convirtió en un sostén silencioso que ayudaba a mantener la estabilidad frágil del entorno. Entretanto, Mary Paz comenzó a experimentar las primeras grietas de su estrategia. Un comentario casual, una pregunta insistente, bastaban para activar su nerviosismo. Comprendió que el verdadero castigo no era la posibilidad de ser descubierta, sino la tensión permanente de sostener una mentira. Esa carga empezó a reflejarse en su comportamiento, volviéndola más defensiva y menos segura. En paralelo, Pelayo observaba con inquietud la transformación de Marta. Ella ya no respondía con la misma docilidad a sus exigencias, y esa resistencia silenciosa lo desarmaba. La amenaza de Cárdenas y Eladio seguía latente, pero ahora se sumaba el temor de perder el control sobre su propio matrimonio. Esa acumulación de frentes abiertos lo empujaba hacia una ansiedad cada vez más difícil de disimular. Ese mismo día, Begoña volvió a reflexionar sobre la marcha de Gabriel. Lejos de sentir alivio, percibía un vacío cargado de preguntas sin respuesta. La ruptura con Delia y la frialdad con la que había actuado su marido la obligaban a replantearse la naturaleza de su vínculo. Esa toma de conciencia no fue inmediata, pero empezó a instalarse como una duda persistente que ya no podía ignorar. Al finalizar la jornada, la colonia se sumió de nuevo en una calma tensa. Cada personaje parecía avanzar con cautela, consciente de que las decisiones recientes habían alterado un equilibrio frágil. Nada se había resuelto, pero todo había cambiado lo suficiente como para anunciar que el siguiente paso exigiría valentía, sinceridad y la disposición a asumir consecuencias que hasta ahora se habían evitado. Unas horas más tarde, el peso de esa calma artificial comenzó a hacerse insoportable para algunos. Begoña lo percibió con claridad cuando, al quedarse a solas, el silencio dejó de ser un refugio y se transformó en un espejo incómodo. Cada gesto reciente de Gabriel, cada decisión tomada sin explicaciones, regresaba a su memoria con una nitidez dolorosa. Entendió entonces que no bastaba con esperar a que él regresara de París para aclararlo todo. Había preguntas que exigían respuestas inmediatas, aunque dolieran. Mientras tanto, Andrés seguía debatiéndose en una contención que empezaba a resquebrajarse. Su intención de mantenerse al margen chocaba con la evidencia de que Begoña estaba cada vez más aislada. La sensación de que Gabriel había dejado una estela de conflictos sin resolver lo impulsaba a permanecer atento, preparado para intervenir si la situación lo requería, aun sabiendo que ese paso podría tener un coste personal elevado. Por su parte, Damián comenzó a experimentar el efecto real de su cambio de actitud. Al escuchar más y ordenar menos, se vio obligado a confrontar las consecuencias de su pasado. Esa introspección, incómoda pero necesaria, le permitió comprender la magnitud del daño infligido a Digna y a sus hijos. No era un camino sencillo, pero por primera vez parecía dispuesto a recorrerlo sin atajos. Digna, consciente de esa transformación incipiente, decidió observar antes de confiar. La prudencia aprendida durante años la protegía de entusiasmos prematuros. Aún así, no pudo evitar sentir una chispa de esperanza al comprobar que Damián ya no buscaba imponer, sino compartir decisiones. Esa diferencia, sutil pero profunda, la obligaba a replantearse sus propias defensas emocionales. En el laboratorio, Cristina atravesó uno de esos momentos de quiebre silencioso que nadie detecta a simple vista. Un error mínimo, una distracción momentánea, bastaron para que la culpa reapareciera con fuerza. Irene, conteniéndose, se limitó a observar, entendiendo que intervenir de inmediato podría resultar contraproducente. Esa contención forzada fue, paradójicamente, un gesto de respeto hacia la fragilidad de su hija. Luz, al notar la tensión, se acercó con discreción. No hizo preguntas ni ofreció soluciones rápidas. Su apoyo se manifestó en una presencia constante que transmitía seguridad sin invadir. Ese acompañamiento silencioso ayudó a Cristina a recomponerse, aunque el proceso seguía siendo lento y lleno de altibajos. Entretanto, Mary Paz empezó a percibir que el entorno se volvía menos indulgente. La ausencia de Claudia continuaba generando comentarios, y cada explicación improvisada parecía añadir una capa más de desconfianza. La sensación de haber ganado algo que no le pertenecía comenzó a pesarle, transformando su triunfo en una carga emocional difícil de sostener. En paralelo, Pelayo enfrentaba un desgaste progresivo.
La presión externa y la distancia creciente con Marta lo obligaban a reconsiderar su postura. Marta, más consciente de sus propios límites, empezó a marcar una línea clara entre el apoyo y la sumisión. Esa actitud, aunque silenciosa, alteró el equilibrio de poder que Pelayo había dado por sentado. Ese mismo día, Begoña recibió un mensaje breve de Gabriel desde París. No contenía disculpas ni explicaciones, solo referencias prácticas y una aparente calma que contrastaba con el caos dejado atrás. Ese contraste la golpeó con fuerza, confirmando que la distancia no estaba resolviendo nada, sino profundizando la brecha entre ambos. Al caer la noche, la colonia volvió a sumirse en una quietud expectante. Cada personaje avanzaba con la sensación de estar caminando sobre terreno inestable, consciente de que las decisiones postergadas pronto exigirían un desenlace. Nada parecía definitivo, pero todo apuntaba a un cambio irreversible, en el que la verdad y las consecuencias ya no podrían seguir aplazándose. Poco después, esa sensación de inestabilidad empezó a filtrarse incluso en los gestos más rutinarios. Begoña intentó aferrarse a la disciplina diaria como una forma de sostenerse, pero cada paso le recordaba que su vida había quedado en suspenso. El mensaje de Gabriel desde París resonaba en su mente con una frialdad inquietante, como si la distancia le hubiera permitido despojarse de toda responsabilidad emocional. Mientras tanto, Andrés percibía que la tensión no hacía más que crecer. Su decisión de mantenerse al margen comenzaba a resultarle insuficiente, casi injusta. No se trataba ya de respetar límites, sino de reconocer que el silencio podía convertirse en una forma de abandono. Esa reflexión lo acompañó durante toda la jornada, obligándolo a replantearse el papel que estaba dispuesto a asumir si la situación continuaba deteriorándose. Por su parte, Damián empezó a notar cambios sutiles en el entorno familiar. La ausencia de imposiciones generaba un clima distinto, menos tenso, pero también más exigente. Escuchar a los demás lo confrontaba con verdades incómodas que había evitado durante años. Esa exposición, lejos de debilitarlo, parecía abrir una posibilidad de redención que aún no se atrevía a nombrar. Digna observaba esos movimientos con una mezcla de prudencia y curiosidad. Cada gesto de Damián era evaluado a la luz de un pasado que no se borraba fácilmente. Aún así, la coherencia incipiente comenzaba a sembrar una confianza mínima, suficiente para no cerrar la puerta de forma definitiva. Esa cautela, lejos de ser una barrera, era su forma de proteger lo que había aprendido a valorar. En el laboratorio, Cristina atravesó un momento de claridad inesperada. Comprendió que la culpa no desaparecería de un día para otro, pero también que no podía seguir definiéndose únicamente por ella. Irene, al percibir ese cambio, decidió mantener la distancia, consciente de que acompañar no siempre implica intervenir. Esa elección silenciosa permitió a su hija experimentar una autonomía necesaria para avanzar. Luz reforzó ese proceso con su apoyo constante, evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como presión. Sabía que la recuperación emocional se construye a partir de pequeñas certezas, y su presencia discreta contribuía a sostenerlas. Cada avance, por mínimo que fuera, representaba una victoria frente al desgaste acumulado. Entretanto, Mari Paz comenzó a enfrentarse a las consecuencias internas de su maniobra. La tensión permanente la volvía irritable, y esa actitud no pasaba desapercibida. Comprendió que el verdadero riesgo no era la revelación inmediata, sino el desgaste progresivo que la mentira imponía. Esa toma de conciencia, lejos de aliviarla, la dejó atrapada en un conflicto sin salida clara. En paralelo, Pelayo percibía que su control se desmoronaba lentamente. La resistencia de Marta, aunque discreta, alteraba un equilibrio que él había dado por seguro. La amenaza de Cárdenas y Eladio seguía latente, pero ahora se sumaba el temor de quedarse solo, sin el respaldo que siempre había considerado garantizado. Esa vulnerabilidad lo obligaba a enfrentar miedos que había ignorado durante demasiado tiempo. Ese mismo día, Begoña decidió no responder al mensaje de Gabriel. No era un acto de rebeldía, sino una necesidad de protegerse. Comprendió que cualquier respuesta precipitada podría reforzar una dinámica que ya no estaba dispuesta a sostener. Ese silencio, por primera vez, le resultó liberador, aunque cargado de incertidumbre. Al final de la jornada, la colonia volvió a sumirse en una calma expectante. Cada personaje avanzaba con la sensación de que algo estaba a punto de cambiar de forma definitiva. Las decisiones tomadas,
Las palabras no dichas y los silencios elegidos comenzaban a delinear un futuro en el que ya no sería posible esconderse detrás de excusas o distancias convenientes.